Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. A ver, contigo y luego el compañero, o sea, dos. Y ustedes dos después. Buenos días, presidente. Meme Yamel de Da Mexico News y Sin Censura. 3 temas muy breves. El primero, tenemos conocimiento de un documento que se le hizo llegar el 4 de marzo por parte de un grupo de trabajadores de Pemex, en el que le proponen aplicar la cláusula 134, en la que prácticamente le piden, sugieren más bien, jubilar a aquellos que son jubilables, que estarían cumpliendo ya 40 años de servicio en Pemex, para poder hacer un movimiento escalafonario y que se contraten más personas, en donde incluso le han pedido a los trabajadores de Pemex que se contrate para mantenimiento y demás. Preguntarle, presidente, si usted, que es de hecho la responsable de la cláusula 134, es en común acuerdo del patrón con los trabajadores, si la podría aplicar, si considera que sería una buena opción para contratar personal en la base, pues los escalafones más bajos, y así poder apoyar a los trabajadores de Pemex que le están pidiendo más empleados justamente en estas áreas. Bueno, primero decir que a diferencia de antes, se han mantenido todas las prestaciones laborales a los trabajadores petroleros. Recuerdo que anteriormente, en el caso de los trabajadores electricistas, se les modificó su contrato colectivo de trabajo para aumentarles la edad de jubilación. Y ahora volvió a quedar como estaba antes el contrato colectivo. Es decir, se reivindicó a los trabajadores electricistas. En el caso de los trabajadores de Pemex, aun cuando de la dirección ofrecían que se aumentara la edad jubilatoria de los trabajadores, algo insólito, porque cómo los dirigentes de los trabajadores ofrecen el aumento de la edad de jubilación de los trabajadores que representan, claro, a cambio de que se mantuvieran los privilegios para los dirigentes. Entonces, no se aceptó. Esto para que lo sepan los trabajadores. Ahora hay alguna efervescencia en el sindicato porque se van a llevar a cabo elecciones. Es un compromiso que tenemos. Entonces, van a elegir a sus representantes de manera libre los trabajadores. Ese es el compromiso. Y una vez que se terminen esos procesos de renovación con el método democrático, sin preferidos, mujeres u hombres, sino los que elijan libremente los trabajadores, esos van a ser los representantes. Una vez que termine ese proceso, que quedó pendiente por la pandemia y ahora por las elecciones, ya vemos una revisión del contrato, si esto es conveniente para los trabajadores, si les ayuda a los trabajadores y si están de acuerdo los trabajadores para que se lleven a cabo estas modificaciones al contrato.
¿Habrá, por ejemplo, algún tipo de investigación en el caso de, por ejemplo, Manuel Limón, que es diputado del PRI y también representante sindical, o bueno, trabaja en el sindicato, que no podría, de hecho, ser las dos como en su momento lo hizo Sí. Romero de Champs? Nada ilegal se permite. Ya ustedes conocen el caso del dirigente que estuvo por muchos años en el sindicato, más de 30 años dominando. Afortunadamente entendió que ya son otros tiempos y se jubiló. Pero esto debe de servir para que se comprenda que hay una nueva realidad y también que no hay persecución para nadie. Esos mismos dirigentes, si cumplen con lo que establece el estatuto, si están en condiciones de participar, lo pueden hacer como cualquier otro trabajador que tenga el derecho, puede participar y va a decidir la base, van a decidir los trabajadores. En un segundo tema, presidente, aquí afuera en Palacio Nacional hay un plantón que es una huelga de hambre, de hecho. Están exigiendo la liberación de Manuel Germán Ramírez Valdovinos, que está acusado por asesinar a un hombre que estaría vivo, presidente. Lo sentenciaron a 41 años de prisión en el Estado de México, lleva 21 en prisión. Y han pasado 4 administraciones priistas en el Estado de México y nadie ha hecho absolutamente nada. Ellos tienen entendido que el único que podría meter las manos es el gobernador del Estado de México, pero le piden, presidente, su esposa, de hecho platicamos con ella, y nos pide que le preguntemos si usted podría hablar con el gobernador, la secretaria de Gobernación tiene conocimiento del caso, para que se atreva a hacer lo que no hicieron ninguno de los otros, sus antecesores. Su esposa nos dice que cuánto vale la vida de su esposa, cuánto vale la libertad de su esposa, la vida de su hijo. Ella perdió un hijo por un mal procedimiento de revisión en una de las visitas conyugales y es uno de tantos casos, presidente, donde hay encarcelados con procesos completamente irregulares y sin evidencia, con la evidencia completamente opuesta a los hechos. ¿Qué se podría hacer desde esa trinchera? Pues estamos actuando. En el caso especial, particular, que nos planteas, le voy a pedir a Leti Ramírez que se atienda y vamos nosotros a ayudar para que se le informe a la señora. Y también estamos atendiendo todos los días casos de injusticia. Hoy precisamente les voy a dar a conocer. Sí podemos hacerlo, es un asunto de seguridad, no de justicia. Lo de los que están presos sin sentencia. Esto lo estamos viendo porque es una violación, consideramos, a los derechos humanos de pues miles de personas que están detenidas sin sentencia y ya llevan tiempo, años. Entonces vamos a enviar de manera respetuosa un escrito al Consejo de la Judicatura para que esto se atienda. Esto tiene que ver con la necesidad de que se cuente con defensores de oficio y que también el Poder Judicial, con todo respeto,
atienda a quienes no tienen para pagar abogados. Porque si una gente que tiene recursos y puede pagar abogado y está en una situación de esta, es muy probable que logre que lo liberen. Pero el que no tiene y en donde no hay abogados de oficio o no se le da la importancia, pues ahí pueden estar años. Miren esto. La población del Fuero Federal en los penales, 12.227, procesados 6.126. Sentenciados 6.101. Procesados del Fuero Federal por tiempo en reclusión, sin sentencia, de 2 a 5 años, 1.063. De 5 a 10 años, 2.378. De 10 a 15 años, 579. Y hay 90 de 15 a 20 años, sin sentencia. Entonces vamos a atender esto y lo que estás planteando de manera especial. Pero todos los días, esto hoy se trató en el Gabinete de Seguridad. Y ya por último, presidente, para ser muy breve, ya inició la veda electoral. Evidentemente no voy a preguntar ningún tema electoral, ni mucho menos, pero sí cabe preguntarle, presidente, la responsabilidad de las autoridades, como por ejemplo la FEPADE. Muchos nos han preguntado sobre esta confianza que se le tiene, la gente quiere denunciar, la gente está observando, como quizás no se había hecho antes, un proceso intermedio como lo es este. Hay una nueva legislación en la materia donde los delitos electorales son considerados delitos graves y ameritan prisión preventiva oficiosa. Dentro de este tema hemos retratado varios casos en donde ya hay delitos electorales que entrarían con esta nueva sanción. Casos, le puedo mencionar muchísimos. Un candidato de un partido tricolor en Torreón gastó, ya tenemos documentado, 44 millones, se pasó muchísimo el tope de gastos de campaña, lo que es ya un delito electoral, y es esto grave. Hay personas que por supuesto están involucradas, incluso estaríamos hablando de un delito que podría tipificarse como delincuencia organizada, donde 3 o más personas están derivando un beneficio económico o material a través del tiempo. Los nombres de las personas, los tenemos documentados. Podría ser hasta Petra Ávila Sánchez, Miriam Leticia Licerio Telles, Marta Leticia Cigarro. Bueno, es un ejemplo de muchos que tenemos documentado. Pero, presidente, ¿cómo confiar la ciudadanía, cómo denunciar, cómo acercarse a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, bueno, la FEDE, cómo puede participar la gente más activamente en un proceso donde hay cambios legislativos importantes como lo es este? Hay gente que no confía en que vaya a ocurrir algo si se denuncia. No puedo. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle…